Se fue para allá, pero no, pero 2 veces. Cuando la primera la tienen que avisar, boludo. Marcha el último partido. A ver, Choco. Vamos. ¿Te queremos ir, loco? A ver, Choco. ¿Qué están esperando? Acá le mato. ¡Mirá! Esto es. Vení, Joel. ¿Quedó parado en el área? Sí, ¡vamos! Hoy la pelota nomás. Tranquilo, solo. Salida de Irai. No hay nadie. ¡Epa!
Sí, amigo, ya un rato me voy. ¿Comiste vos? Bueno. Bueno. Alguna cena. ¡La vuelta! Tranquilo. Papu. Brian, rápido. Sí, o sea, pero te das cuenta que tiene idea. Cuando te pasan los tipos te das cuenta que tiene idea. No, para que... Tranquilo. Eso. Chao, amigo. Vengo a pedirte mi campera. ¿Querés que te la deje? Sí, pero no vení mañana, boludo. No vengo. ¿La campera? Y estoy negociando. Pará, boludo, ¿qué pedí, boludo? No, yo te... Ah, yo me... Se ven todos los fines, quédatela, boludo. Y yo te dije el tema que Yo no... dije que ni... Fines que viene te la doy, boludo. Ah, no, venís más. Es que va a firmar para... Boludo, me la das cuando me invite Gaby. Va a firmar para... Buah. ¿Vos no lees ¿Sabías que es la próxima incorporación de paraguayo? Ale, boludo, yo soy el primero que le digo que venga a jugar. Pero sos un boludo, ¿Ya voy no a quería que juegue? ¿Yo? Vos tenés que jugar, es verdad eso pensaba la otra vez, boludo. Debe tener cositas, ¿no? Cosas está de tengo. novio. ¿Eh? Pasa que está de novio. ¿Sabe, no? Pelota. ¿Qué tiene que ver? Bueno, me voy. Chao, vale. A la cancha Alba. Cuídate mucho. Cochino. ¿En serio? Bien ahí, lo vi. ¿Fuiste a la calle? El clásico. Él me preguntó la semana y yo sí, yo soy la clásica. Voy a darle una foto, Eli. ¿Por qué no me dijo? Sí, pero no le dijiste. No importa, boludo, yo voy a donde sea. ¿Qué? ¿Qué dijo? Ah, es un cabullero más bostero. Nahue. Aparte soy mucha historia de Boca, una cosa alguna vez ¿Subió foto? de ruso. De ruso. No, pero una vez que subió foto creo que en la cancha de Boca mientras estaba jugando la cancha.
Y la sube en todos lados. Pero no sé, es de los dos. Un equipo de primera y un equipo de ascenso. Claro. Está bien. ¡Epa! ¡Juega con el arquero! También me gusta el equipo de ascenso. Tira el taco y te rebotaba la pelota. Puede ser el juego. Claro. ¿Es el sexto grande? ¿Cuál es el sexto grande? No, el sexto. ¿Y quién se coló ahí en el medio? No sé quién se coló. Racing se cola siempre. Es Independiente, Boca. Ah, no puede decir Ahí, algo. ahí, ahí. Está bueno, Boca, River, Independiente, Abismo, Estudiantes, San Lorenzo. Racing. El estudiante se da la particularidad de que si tuviese un poco más de gente, lo tendría más arriba de la clasificación general. Claro, Está bien, pero eso es muy complicado. No, eso no me queda duda, no me queda duda. Pero digo, el debate se instala porque tiene poca gente. Sí, 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 sí. Es el único defecto y no puede hacer nada al respecto. No, obviamente. O sea, Lastimosamente lo cagaron. técnicamente. Después, pero lleva mucho tiempo. Sí, no. Mucha campaña más, mucha campaña de publicidad. Así todo pasa que no. El tema es que tiene, creo que tiene 3-4 descensos. También. Ese es el otro gran defecto de sí. En vez de dar 20, está 12. Pero bueno, hay otro que no salió en el mundo. Está gracioso, ¿no? No, pero para mí es el quinto, Yo igual. no se la agité a Independiente. Para mí es el, no tenés con qué. Para mí es el quinto, igual. Sí, lo único que tengo con qué es que nosotros lo mandamos a la vez. Epa, Es ¿verdad? Fue tu mayor logro. Es un buen agite. bueno. Bueno. Ya estábamos en la B, sí. A mí empezaban ya Si cuando ganamos el perdieron, partido tampoco cuando perdieron con River, No, boludo. pero seguían vivos. Gol de Iturbe y gol de Lanzini, boludo. Quisieron suspender el partido, boludo. Yo estaba en la cancha. ¿Te acordás que antes la cancha de River tenía como en el lado visitante tenía como un Sí, sí, techito que se así? pararon ahí arriba. Se pararon ahí. Creo que ese partido fue justo en el torneo que San Lorenzo gana o en el anterior. No sé, creo que fue en el Para vos, ¿cómo es el ranking? él te va a decir. Y River Boca. Si es termo, ok, River no fue Boca. termo. No estuvo termo. No, no, al contrario, para mí sí. No, ¿Por qué? Para mí Boca más grande que River. para mí River era más grande que Boca. Yo los odio, pero con mi vida. Igual, River es pero bueno. ¿Pero en qué? Pero Boca es mucho más grande que River. Mucho más grande, no, es más grande que River. En todo. En la copa nomás. Las copas, la gente también. Chequeable. Yo pongo mucho en consideración. Chequeable. En socios tenemos más. Yo pongo mucho en consideración el tema de infraestructura, boludo. Y Sí, bueno, pero eso por los últimos tiempos, bueno, siempre fue un club económicamente importante, pero eso no tiene nada que ver, boludo. pero Boca está bien, pero Yo a Boca lo odio con mi alma, más que Racing, te diría, o casi igual. todo el mundo Sí, Racing me da la gente, me genera odio. Boca me genera odio. Boca me genera odio. La frase esa de o sos de Boca o sos anti-Boca es una pelotudez, pero yo soy anti-Boca. Esto lo había hablado con Manuel muchas veces. Yo soy anti-Boca. No vale, yo grito los goles contra Boca, los grito. Contra River también igual. Y pero contra River todo te bien. da vuelta. No, pero porque River es amargo, River es... Me tenía muy- odio, pero no me genera pensar lo tenemos en nieto. Decir quiero que me vaya mal todo el tiempo. No, todo el tiempo no, pero juega River Gimnasia y quiero que gane Gimnasia. No, bueno, Obvio, boludo. Pero juega River. Si tengo que elegir que gane uno. Si juega San Lorenzo Gimnasia me chupa un huevo. ¿Cómo? A mí todo lo que fue Independiente también me... San Lorenzo es un club que me cae muy bien, realmente. No quieras hacerte el capo porque está gallinita. Si antes le estaba olvidando. No, posta, es un club que... Yo con Independiente... no lo siento un San clásico, San Lorenzo Lorenzo. Independiente no... Juega San Lorenzo Independiente y me chupa un huevo, es un partido más. No tiene mucho... De hecho, no hay casi canciones contra San Lorenzo. No tenemos canciones con Independiente. Creo que debe haber alguna, pero en la que va de pasada, ¿viste? Claro, que Orlando nombra a todos y, varios. Claro. Sí, sí, pero te digo que San Lorenzo tampoco se vive como... No se le da mucha importancia. Y pasa que... Con Racing hay más pica porque están más parejas, se bardean más. Sí, Está más el debate, que Racing algunos que están... tiene Racing hay mucha
Música. Hay algunos que instalan que San Lorenzo es el cuarto. Ahora te digo. ¿Vos para vos San Lorenzo es el cuarto? ¿Termo? Creo que eso es normal, objetivo. Sí, que San Lorenzo tiene el problema de la Copa del Mundo. San Lorenzo tiene el problema que no es clásico independiente, amigo. Si San Lorenzo fuera clásico independiente, 100%. De hecho, Racing es el cuarto grande que es el clásico independiente. Y últimamente está muy bien. Dejate de joder, ¿qué ganó? Lo único que Defensa y Justicia. Nada, pero digo, está bien como club. Chao. Digo, está muy bien como club, boludo. Está ordenado. No, sí. Anda bien. Está bien, los últimos 5 años. Dale, boludo, no seas termo, boludo. Pero Dale. lo estoy admitiendo. Los últimos 5 años, muy buenos. Dale, boludo. Viste más en... Ganaron lo mismo que Defensa y Justicia. Y hacen la histórica. Justicia fue algo histórico. Está bien. Por eso, pero creo que Racing lo vio festejar más a los hinchas de Racing que a los de Defensa y Justicia. Y ganaron lo mismo. Racing se crea algo. Racing, ¿usted es algún hincha de Defensa y Justicia? Arrancamos por ahí, por favor. Racing No lo conozco ninguno. No voy para Nunca ese vi lado. hincha de Defensa y Justicia. Racing es como Huracán, amigo. Se creen algo que realmente no son. No quiero ser amigo de Jimmy, boludo. Pero amigo, es que yo le tengo un odio a Huracán, le tengo un odio a Huracán que es el mismo que le tengo a Racing. Me da bronca verlo a Huracán. Es clásico con San Lorenzo. Ahora parezco recho para verga, ¿no? Pero lo odio a Huracán también, es un club que me Cuando da hago bronca. clásico con San Lorenzo quiero que ganen los dos, boludo. No, amigo, el último clásico mío me dio una bronca. Realmente hincho por el más débil igual, ¿no? Pero Como todo el mundo. para mí los rebombearon el último clásico. Amigos, San Lorenzo viene, lo estamos bombeando. Jugamos el domingo Uy, qué golazo. jugamos el domingo y el martes. Ahora. Sí, vi, Estamos boludo. bombeados. Los sábados y martes yo me estaba viajando. Bombeados hace un montón de tiempo. Pero porque es un club que está Muy mal. complicado. Moretti, boludo. ¿Qué pasó? No, ¿Moretti el desapareció? problema no es Moretti. ¿Desapareció Pero Moretti? el problema, la génesis del problema arrancó cuando Lamen se empezó a jugar a ser político. Claro. Ahí arrancó el problema. Cuando el club pasó a ser un proyecto secundario. Y después vino Tinelli que hizo un desastre. Tinelli que hizo un desastre. El desastre se perpetuó. Y bueno, Solo. fue todo el carajo. Ta. Esperemos que este año y el que viene más o menos se pueda lograr. ¿Cuándo hay elecciones? ¿O falta? Mayo. ¿Este año? Pero hay Porque alguien. destituyeron al presidente en diciembre, destituyeron al presidente. Renunció más de la mitad de la comisión ejecutiva Eso es una banda igual, amigo. y queda, o sea, cuando depende del club, pero en San Lorenzo cuando sucede eso, hay hace cefalía directiva y eso quiere decir que toma el poder del club una comisión transitoria que se llama elecciones. Las elecciones duran 2 meses. Pero la transitoria es del mismo grupo, digamos. Se arma entre los que quedaron. De la misma el- facción. No, o sea, ahora, entre los que quedaron votan quién es el presidente de la transitoria. Y de hecho ganó la oposición. ¿Mirá? Sí. Creo que no había chance que gane el oficialismo, ¿no? Con No, todo el no, quilombo no. este. De hecho, ¿Y ahora hay alguien para votar o no hay nadie que está en la transitoria. Alguno de los de Moretti que se va a volver a postular. De hecho, Moretti se puede volver a postular si quiere, entiendo. No sé si hay algo que se le impida. Igual es tan cara dura que capaz se postula, boludo. No hay ninguna siquiera presidenciable, sinceramente. Es que tienen que agarrar un tipo. Acá hay una triste realidad. Es que bueno, esto lleva un montón de tiempo. un ¿Cuánto montón más de le podés plata sacar a y un montón de... Nada, lo que ¿Cómo pasa es que se cuánto? le la cae. gente que quiere meterse por sus negocios? Bueno, venían pero igual hay haciendo, ¿cuánto algo más ahí. daño le puedes hacer a un club, amigo? Es como Independiente. Dejate de hinchar las pelotas, boludo. Tiene que agarrar un chabón que sea hincha, que quiera el club de verdad y que busque lo mejor para el club. Lo mejor para el club, en mi opinión, hoy es sacrificar absolutamente todo lo que se puede sacrificar en pos de lograr una estabilidad económica y reconstruir a partir de eso. Claro. O sea, si hay que sacrificar el fútbol femenino, sacrificar quizás handball, básquet, de todo, reventa todo. Estemos bien y después arrancamos de cero. Porque lo que haga falta. Si hay que jugar con pibes y no pelear el campeonato 3 años, literalmente jugar por mitad de tabla, hagámoslo. Es una pija, pero hagámoslo. Porque realmente Sí, el tema es que no se te complique después, para más adelante. en defensa, sí. No, bueno, está bien. En los promedios estamos muy bien igual. Estamos muy bien. Eso yo lo entiendo. También es un torneo en el que no desciende. Tienes que ser muy malo para defender. Más cuando hay equipos como Estudiantes, Río Cuarto, que
amateur. ¿Viste el penal que le regalaron al instituto? Boludo, increíble. Aparte siempre son los mismos árbitros, boludo. El penal Esa, boludo, me da una bronca. Porro, Falcón Pérez no lo puedo ni ver, amigo. Ah, eso es completo. Vos lo que dijo Falcón Pérez, no lo puedo ni Es ver. realmente horrible. Lo único que nos puede salvar un poco es que ahora Que entre la pelota. dicen que a Jay lo van a vender en 40 palos al Atlético de Madrid. Y Lorenzo tiene un 25% ¿A todavía. A Jay. Lorenzo todavía tiene un 25%. ¿No tiene el 25? Tiene un 25%. ¿La tiene? ¿Cómo la ves esa, boludo? Bueno, Todos vos- creemos que de hecho vos sabías hubo esa... varias ofertas. Leo, que iban a vender algo que ya está vendido. Hubo varias ofertas para comprar el 25 y Lorenzo lo que se publicó es Que no se se dijeron que no. Cosa que es una decisión acertada. Ah, Ahora, si lo reventaron por atrás, eso ¿de quién era eso? El de... Había Bueno, un no me porcentaje, sorprendería, amigo. no, que iba a vender un porcentaje. Pasa que- Y dice, no, pero ya está... Sí, olvidate, Independiente vive pasando. Independiente, en una tiraron error de Error de tipeo. amigo, tiraron. Fue un error de tipeo y perdimos no sé cuánta plata, amigo. Ya no me sorprende nada. bueno, sinceramente no sé con quién era, pero bueno, Sí, sí. él pasó. Bueno, con Jay desapareció un 10%. En un balance era del club y en el otro directamente tipo se fumó. Nadie sabía qué pasó. O sea, desapareció el balance. Es el día de hoy que nadie sabe bien qué Es carajo pasó. increíble eso, boludo. Vale, igual ya hay 40 palos. Nos lo compró en 8. Es un buen jugador, pero. Atlético de Madrid no Sí, era un buen jugador la última vez que lo vi, pero. Uy, qué bocha tapó. ¿Es titular ahí en Brasil? Tú eras en Palmeiras. Pero escúchame, si nos entran casi 7 palos más. Literalmente es la segunda mejor venta de la historia del club después de él mismo. Cara, Sería increíble, boludo. ¿Es la mejor venta de la historia? Sí, 8 palos, creo que sí. Fue la mejor venta No tengo de recuerdo casi, pero Independiente. Creo que el Kun. sí, es el Kun. El Me Kun, acuerdo del Kun. el Kun al Atlético. Al Atlético. 20, 20 y pico, algo así. Y de esa época. de esa época. Hasta que se hizo una abuela después. Terminó Sí, haciéndole con una abuela. Pero después no sé qué, porque vos tenés que, no sé, River, por ejemplo, es un club que vende bien. Más allá de que un jugador sea bueno, Pero es lo que dijo. es un club que vende muy bien. San Lorenzo es un club que por más que el jugador sea bueno, vende mal. Digo, siempre vendió mal. Siempre. No, eso sin duda. Un NN que te jugó en Igual que River, Independiente. que te jugó en 3 partidos en River, un NN, Pero es lo que te dijo. lo compra Izquierdoz, un jeque en 15 palos. ¿Escuchaste hablar Izquierdoz? Te dijo. Vos podés repasar los jugadores de River y Boca con los de Lanús y capaz que te quedás con muchos de Lanús. sí. Ahora, si vienen a comprarlos, el de Lanús vale 10 veces menos de lo que vale el de River. Solo porque juegan River. Entonces, porque le preguntaban la diferencia de salario con Flamengo. Diferencia de precios de jugadores y tal. Ya. Y decía, el número es por el club nada más, porque realmente los jugadores, Claro. por la camiseta. Vos jugás en River y valés 10 y jugás en San Lorenzo y valés 2. Y más que también cuando vos Sos el mismo compras. jugador, amigo. Sí, pero vos cuando jugás en River ahí ya también es el sueldo y todo y ya te va subiendo. Sí, obvio, qué sé yo. Pero igual, amigo. Racing vendió al burro del 2. ¿Quién? Inter de Miami. ¿Cómo se llamaba el 2? Juan. ¿Quién? ¿Racing? Ya sé cuál es. No, Silva no. Quedó. No, no era dos. ¿Era el lateral? ¿El que vendió ahora? ¿Racing? ¿Mura? El que vendió. No, Mura lateral. ¿Mura se fue? No, boludo. Mura se fue al Inter Miami. Sí, no, pero yo digo hace un tiempo ya. ¿Qué? Vendieron a uno, amigo, a no sé, 8 palos, 7 palos y medio, no sé qué, con ¿Hace 5 poco? tiempos, era horrible, ¿Hace boludo. poco? Racing. Sí. El Racing también es un club que vende bien. A ver, lo voy a buscar, amigo. Saracho. Ah, no, el de Cosa, el que juega en el Everton. El que juega en el Morocho, que juega en el Everton. El Everton. En el Everton juega. Ese es crack, pero pagaron fortuna. Primero lo vendieron a Gracias, Brasil, muy bueno. fortuna. El que juega en el Everton. Después, boludo, Boca, por el Boca vende jugadores que tienen 5 Anselmino. ¿Cuántos partidos tiene Anselmino? 2, 3 partidos en primera. Avilés, Toto Avilés.
No sabés ni quién es, amigo. 8 palos le sacaron a ese chabón, boludo. bueno, Por 5 partidos en primera. pasa, Dejate hinchar la pelota. Matandoro cuando jugó. 8 salió No, una bueno, sola. Matandoro jugó poco y Pero es también. distinto. Un porque- central al Inter de Miami, boludo. Pero vos no, pero lo que dice él, vos te das cuenta de un jugador que era bueno, es bueno. No sé si valía tanto. Yo no vería tanto para mí. En ese momento no No, valía pero tanto. igual, Eso boludo, no veía. vas a comprar el 10 de... Pero igual lo que hace el Real Madrid es distinto. Porque los dos tipos apuestan. Tienen mucho y apuestan. Pedile, amigo, si no vamos, dale. Si no, yo no arranco. Yo suspendo acá. Cobro igual. Cobro igual. Pero suspendo acá. Bueno. Qué loco, qué mal que dice este muchacho. Hay que bajarle el sueldo. Estoy revenando, boludo. Que arranque ya. Los agarró en forza. Porque el capitán no les avisó que tienen que entrar por acá más temprano para que no les entraron cierren por la la puerta principal? y tuvieron que entrar por la principal. Igual el Corso está adentro. No, pues me dijeron que tuvieron que dejar los autos atrás porque no los dejaban avanzar, no sé por qué. ¿Qué está cortada la entrada? Me dijeron que estaba cortada. En ese momento, hace un rato te dije. Capaz que para que entre los igual bonos. todo bien, pero también tengan que llegar temprano. Claro. No, igual, a ver, el Capi está de viaje y lo dejó en pelota más. Y por eso yo entré. Hoy tenía que ganar crédito porque te sentaste y me mandó un mensaje a Movistar que tenía de regalo por haber cargado no sé cuánto, 1 GB por 5 días. Olvídate. Va como piña. ¿Eh? Va como piña. Sí, la otra vez tuve que entregar una banda de cosas, ¿viste? Porque te di las ventas esas. Una banda, recorrí, me fui, Luis Guillón, Jaguar, Korn. Entregué por todos lados. Entregué al jefe de seguridad de coso, de plantel de los Andes, amigo. Mal, empezó a mostrar fotos. La verdad era medio chiquita el pecho. Ya estamos. Sí, es de gallego, no me equivoco. Vamos. ¿Vamos? Vamos. Pero me dijo, esto va con el primero porque es carísimo. ¿Esto es todos los partidos? Chao, no duran 2 partidos. Ya cuando le tiré el precio, Pues sí, vos, no sé. Pero se escuchó por allá, boludo. ¿Cuándo te partió? En 2023 se fue. Con Gago. $9 millones, amigo. Si Gago jugaba bien. boludo. Por el 80 encima. Dale, boludo, ¿cuándo Independiente va a...? Amigo, Independiente tiene que hacer 300.000 negocios para poder sacar un puto jugador bueno. Primero lo que tiene que hacer es ganar. Amigo, a Loyola lo vendimos por menos plata que este muerto, amigo. Es verdad, boludo. ¿A cuánto lo vendieron el Creo Yoda? que 8 millones y el 50% tenemos nosotros. Está re bien, boludo. Ahí que futurísticamente salió bien. Pero económicamente, amigo, no ganaste nada. Porque lo pagaste con ¿A todo. dónde se fue encima? Nosotros ahora vendimos. Ahora vendimos. Sí, pero al Pisa es una verga, boludo. Ahora vendimos el 3. Elías Báez. Sí, a Estados Unidos, no me acuerdo a qué club. Una cosa así, 3 millones brutos, tipo, te quedan 2 palos y medio, 2 palos 300. Bueno, igual no está tan mal. Pasa que es un pibe muy súper. Sí, era bueno, me acuerdo. Ya te puedo asegurar que es mejor que este tipo, te seguro que es mejor que te Ávila, pero no tengo duda. Otra esa venta, no me la olvido más, amigo. Después, otro jugador que Onda, lo vendió y al final de que... pagando a alguien que se laburó. Nah, bien, Ah, sí, boludo. así tipo, tiraron la guita y nunca giraron la parte que tenían que girar o el porcentaje del jugador que para lo de Se va. realmente increíble. Pero sí, amigo, mucho bronca.
ese chabón. Ahora está en Fianza. Pero no se juega. El tema es que se fue. Nunca se tenía que haber ido a Rusia. Un error muy grave por eso. Sí, pero bueno. Futbolísticamente era bueno, a mí me gustaba. Sonó un montón de veces para Independiente. Pero estuvo en la selección era. Hacía goles todos los partidos. Faltaban 46, ¿no? Mira, andaba muy bien. Me mandó 30 en el Mercado Pago. Me mandó 30 en el Era Mercado mucho Pago. más famoso por la selección que por Canal. 40. Tiene un golazo arriba. 4, ¿no? Pero jugaba bien. Para mí que tenía. Porque para mí. Jugaba algún colombiano falopa que había en esa época. ¿Qué hora con quién el domingo? Mañana. 122. Si no, mañana. Yo con todos los 36. Son 46. Acá. Un partido que lo fueron. 30 8 del Mercado goles Pago. en contra, un gol a favor. Lamento decirte que Un punto es inevitable. Yo no sé que es inevitable. ¿Tienes el comprobante? Local encima de nosotros. Che, ¿y con coso? No, pero me lo mostró, o sea, Ok, dale. sé que está. Nunca se confía. No tenés que confiarte, boludo. Puede ser una foto, Lo boludo. perdimos de un lateral. Cara, boludo. ¿Eh? Todo en proceso. ¿Y el DT? Y el trucho, la verdad que lo tienes muy bien. Mayor. No es culpable. Pasaron más de 15 veces en los últimos 6 años. Bien, pero tampoco es culpa de los jugadores, son No todos es culpa de la dirigencia. menos el Pocho. Está todo ahí. No, pero el Pocho es horrible. Tenés que tener un ¿O no? Prefiero a ver si de última lo puede. El Pocho un gol por año. Ya cuando vino Independiente Después de 2-3 partidos como él, no sé. Igual no jugó todo completo, lo cruzaron en dos. ¿Quieren comprar? Ah, bueno. Y Nete no sé si lo cruzaron. Estaba en Barrex y le pagamos el sueldo nosotros. No es un buen jugador, no. Pero no tuvo un muy buen momento. Se emocionaba bien alrededor de él, pero se lo quería. Era un tipo querido. Una carrera. Cuando estaba el costo de Mercedes de crema, esa pelotudez, el video que sacó diciendo de subirle que son de crema, estaban todos los de Rico. Lo re querían, le dieron la 10, todo. No había. ¿Quién era? Raida, boludo. ¿Te gusta, Uri? Amigo, le das esto. Sí, para que cobra, ¿no? Me gusta, pero bueno, tiene 5 partidos. Sí, de hecho, mañana no juega Dieto. Respawnió Vieto ahí, ¿no? De la nada. Igual, para mí son los jugadores que necesitan, un poco de Sí, brutal. experiencia, de cancha. Mirá, el otro día Si no te le pasa por decía. arriba, por favor. Lo hablamos siempre. Bueno, ahora yo no, pero un central es inferior. Un central es inferior. Un lateral, el otro lateral es inferior. El 5 es inferior. El 10 es inferior. Un extremo es inferior. Ahora tenemos un poco más, pero el torneo pasado teníamos con toda la furia 8 o 9 jugadores comprados. Después eran todos pibes. Ahora, lo que yo no entiendo es cómo con la necesidad que tiene San Lorenzo lograron retener a Cuello. No entiendo lo que te preguntas. Y amigo, le llegaron ofertas de buena Ah, plata. pero hay que ver si llegaron bien. Pero el equipo desaparece sin Cuello. No pateamos el arco Está bien, pero vos nunca más. está la plata. Era cláusula o nada. ¿Sabes qué pasa? Tenemos el 60% nomás. Nos queda muy poca plata. Cláusula o nada. Lo cual me parece bien, ¿eh? Y futbolísticamente sí. Ahora, el gol que se come Trippier otra vez. No, bueno, Para matarlo a piñas. En un partido que tuviste tanto orto porque te cagaron a palo. lo del Trippier. Que me gusta. El tema es que Trippier es 4. Entonces es muy difícil con los jugadores, por más que estén acostumbrados y demás, te pones en una posición en la cual no son. Es un tipo que es 4, jugó toda la vida de 4 y otro lo convirtieron en 5. ¿Qué anda? Pero bueno, el tipo es 4. Entonces, ya... No, pero ese gol, amigo. No tipo de comer ese gol. Porque encima se lo limpió bien el arquero. El amigo Quedó lo solo. había hecho re bien, lo había hecho re bien. Era un golazo.
¿Ustedes cuándo juegan? ¿Mañana? Mañana. ¿Contra? Contra Vélez, allá. 2-1 abajo. Puede ser. Yo no espero nada de terrible. 2-1 abajo, gol de... De Lanzini, ¿no? De Ruleta Lanzini. Y para mí Lanzini moja. Y está Liendro también. No, uno de los dos sí o sí. Y después uno del 2. El otro también. ¿De quién? ¿Del 2 de quién? De Vélez, boludo. Hay uno que está lesionado. Hay uno que está lesionado. Ah, el que jugó en Boca. Sí. Magallán. ¿Magallanes? Malísimo, sí. Un gol de Magallán de cabeza. Era el único que hablaba bien, boludo. Me acuerdo que es el único que tiene terciario, boludo. Creo que es abogado o algo así. Mira. Y de ustedes gol de... Ya no sabés. No nombré los delanteros para no porque decir Quintero. no nombré los delanteros, tenía que ser de atrás. Para no decir Quintero te voy a decir un Montiel también. ¿Cuándo? Mañana. 2-1 abajo. ¿Y quién juega? Vélez. Vele allá. Para no ganar. Uno de Lanzini y uno de Magallán. Así se ve una moja. Y uno de Montiel de ustedes. 2-1. Y San Lorenzo 0-0 aburridísimo. Es una posibilidad. Contra estudiantes de... La verdad que solamente queda confiar un poco porque el equipo perdió todo. Bueno, el Huracán también había perdido casi todo el partido y sin embargo... Sí, pero eso es otra cosa, boludo. Sí. Pues, Lo bueno es que ustedes están en una zona dentro de todo. Amigo, la comparación de la nuestra son... Sí. El año pasado estábamos los tres en la misma, ¿no? Y era a comparación de la otra, era la fácil la nuestra. Pero este año es mucho más difícil la ¿La nuestra? No, la nuestra. O sea, la que estoy yo, la que está Boca, la Independiente y... Ah, ¿y vos también estás? Ah, vos entonces tenés zona fácil. Sí, no, vos no tenés Nos tocó suerte. Lanús en vez de Banfield, nos tocó Sí, no, boludo. Central en vez de Newell. Nos tocó... Bueno, Boca. Ah, o sea que volvemos a jugar contra ustedes. tenés miedo. Igual el de Epa. mañana, escuchá, el de mañana, Se reía. el de mañana es el Internacional, gracias a Dios. Claro. Nos tocó el Internacional. Decía bastante porque... re Decía fuerte. porque... Contra el único equipo que Y viene en aparte su mejor momento. Personales de mierda, boludo. Creo que Contra Independiente Vélez. Rivadavia y Tigre los mejores equipos del campeonato. Y me toca contra Independiente Rivadavia, amigo. ¿Cuántas chances hay, boludo? Dejate de hinchar las pelotas, tan flechadas. Lo que juega Villa, el negro de mierda ese. Sí, lo odio. Sí, sí, sí. Amigo, vos viste lo que... Bueno, no lo vieron, pero el que jugó el segundo tiempo, boludo. No, es el alma de gozo, Es boludo. un hijo de mil putas. El primer tiempo no jugó nada, el segundo tiempo no sé Yo qué ya lo pasó. traiga a River, boludo. ¿Sabes cómo te soluciona? No. Sí, boludo, tenía un pelotudo que corra. Pero River no puede traer un Villa, amigo. No. Che, ¿y qué opinión te merece lo de los Romero, lo de Vareiro? No, lo de Valero... Te resbala. Valero, la verdad, Ya dolió cuando se fue a me River. chupa un huevo. Estaba sanado. No es que sea River. Pasa, no. Es que da bronca por el momento, por la situación. Pero la verdad me chupa un huevo si va a Boca, si va a River. Dejó buena plata en el club. Ya si un jugador no quiere estar, por mí que se vaya. Tipo, Mientras que plata. me rechupa un huevo. Si a River ganó plata, boludo. Pero lo de Romero, creo que San Lorenzo estuvo mal con ellos en realidad. No los culpo. Todavía les debemos plata. Es increíble igual Nunca- que, viste, eso de que se le deba plata a jugadores... Porque ¿hace cuánto se fueron? Amigo, nosotros le hemos subido 1,5 millones por un chabón que jugaba en 2018, boludo. A Menossi jugó 10 partidos. No, pero Alrededor de 8 palos de deuda. ya te matas, viste, que... Una pelotudez. No, amigo, Me montaban los huevos. ¿Cómo 8 palos? Le firmó una cantidad estúpida de dinero, tipo, ridículo. No, bueno, pero 8. En total, más o menos. ¿Pero a él solo? Sí, solamente a él. Una pelotudez. Quizás me estoy quedando corto. No, ¿estás seguro, amigo? ¿Tanta plata? Sí, mucha guita. Yo me acuerdo que la de Cecilio, que fue recontra la más grande de Independiente, eran 7. Y era una locura. Pero viste que encima de repente aparecen jugadores así de la nada. Me deben a mí. 2010. Independiente es Capaz que increíble. aparece San Lorenzo Denis. debe ser peor, Capaz que pero- aparece Denis ahí en el- Sí, amigo, Independiente.
parece que tenés un día más o menos normal y aparece el 4 más intrascendente de la historia. Che, me ven dos palos. Cuando se dice que se le debía a todo el mundo, es literalmente a todo el mundo, aunque sea un poquito a cada uno, Sí. pero a todos, el 100% de la gente. ¿Cómo se pueden hacer las cosas tan mal, amigo? Posta. Para mí es 100% intencional, no hay ningún tipo de chance de que se haga sin querer el manejo. Es imposible hacer las cosas tan mal inconscientemente. Alguno te sale bien al menos. Amigo, lo Independiente vendimos a todos los pibes en menos de 2 millones de dólares. Y ahora compramos al mogólico este del chileno en 2 millones de dólares. Aparte, ¿viste la que hacen? Es préstamo a un año con obligación de Con compra. obligación. Y en un año ellos ya se van, porque este año hay elecciones. Claro, entonces tenés la Se lo plata dejás ahora. a Claro. los 2 millones a que la pague la dirigencia que venga. Por el 50% encima 2 millones. San Lorenzo hace préstamos sin renovar el contrato de los jugadores, boludo. Presta al jugador sin haber renovado el contrato. O sea que cuando termina el préstamo queda libre. Nada, yo me quejo Independiente, pero... Escuchame, hay un jugador que es el hijo de un representante, todavía no debutó. Hace un año no jugó un solo partido. No con... ¿Primera? Sí. Qué asco, amigo. Lo peor es que lo hacen evidente, que no les da Celaya. vergüenza. Celaya. Está hace un año en el club, todavía no jugó un solo minuto. Es hijo del representante. Pensá que ahí vive... Pensá que el tipo este se levanta toda la mañana y vive en el club. ¡Oh! ¿Cuánto vas a decir? ¿Este? ¿Los goles, sí? Ah, el tiempo. Mirá, No, mirá la plata es. ¿Cuánto da tiempo? Quedan 10. Sí, quedan 10. Un poco mejor. Sí, menos. ¿Eso cómo te acomodan por...? Y por cómo te ven, te van a ir a una... Bueno, me parece. Pero no sé, ¿ustedes no estaban jugando ustedes? No, no estaba en show. Yo estaba en yoga, por Sí. eso. Tengo como 3 clubes y si yo no puedo jugar en el mismo club, no hay misma división. No, de la misma no. ¿En cuál están? Yo tengo el arquero, está en la Darwin. Ah, verdad. Tengo una parte de la Darwin, pero bueno. ¿Y la en qué está? ¿En la La primera. No, igual, va, no sé. Ojalá no esté en la primera, por eso. Y pero si tocan en la primera no pueden jugar. Él nomás. Ah. Él y el de allá. No, él no juega más, creo. ¿Y vos en el otro equipo? En yoga estoy en la segunda, pero bueno, nada, ahí prefiero jugar acá con él. Claro. Pero el tema es que me toca la primera, perdemos el arquero. Si no. ¿Dónde está el pito acá que...? ¿Quién? ¿Marce? Goles debe ir 9-1, 2-8. Sí, viste, ya pienso en eso. Javi, Javi. Correo checo. ¿Qué querés, boludo?
Y pero ¿qué querés? Tira una mano ahí y se le plantan todo. No se puede poner encima una amistosa, igual, amigo. Pero así tipo... De emoción, sí. Uno está siempre, lo conozco. El negro. Jorge, creo que estaba parado ahí. No, estaba con Jorge. Marce, ¿el que está ahí? Ah, sí, eso, que está en juego. ¡Epa! 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 ¡Bien, burro! ¿Se perdió Javi? Ahí nadie fue. Guille. ¿No? ¿Nacho? ¿Luego la bocha un toque, chugo? ¿La bocha con un toque? ¿La bocha un toque? Era una patada, ¿no? ¿Al chueco? Sí. No sé, uno estaba de negro. ¿Qué perdieron lo de allá? Claro, pero lo de allá, ¿qué onda? La asociación que estaba todo enojado. Tranquilo, tranquilo. Nacho juega. Dale, dale, dale. Ese fue, Llegala. ¡Nacho, Nacho! Nico, tenés el termo ahí. Oh, ¿no trajiste termo? Sí. Y así corrió. Che, se va. Sacá la bandera mientras. Así. Bueno, sí. ¿Qué cosa? No. Fue Sebas, seguro. Sí, sí.
Me agarraste prevenido, boludo. Y que vos te viniste y me hiciste parar. ¿Cómo te vas a meter en un quilombo? Estoy peleando contra 4 o 5 que te meten. Te agarraste la piba, atrás un ¡Marco! 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 ¿Qué te va a pasar?